Bien, ¿cómo les va? Los saludo. He pedido unos días en realidad por contacto estrecho. Y si bien yo ya he tenido COVID, es porque mi hijo más chico le ha dado COVID y he estado en contacto estrecho con él. Así es que bueno, esta actividad es para el grupo de esta semana y para el grupo de la semana próxima, ¿sí? Así es que tienen tiempo para realizarla. He querido realizar este video porque sé que en realidad hay algunos alumnos que les ha costado, otros han podido hacer la actividad que ya está subida en la plataforma, ¿sí?, de ustedes, pero quiero explicarla porque sé que han habido algunos alumnos que les ha costado algunos puntos. Como ustedes podrán ver, ya con esta actividad vamos a iniciar todo un conjunto de actividades que corresponden ya para el segundo trimestre. Bien, la idea es ver cuál es el origen y cuál es el comienzo de la filosofía. Una vez se tiende a pensar que es sinónimo decir origen y comienzo, y en realidad vamos a ver que no. Por origen se entiende cuál es el motivo que lo lleva al hombre o por qué el hombre comienza a filosofar, a pensar, a razonar o a reflexionar. Y el comienzo, es decir, el momento, el lugar exacto, sería el tiempo histórico en donde se desarrolla propiamente, donde nace propiamente la filosofía. Entonces voy a comenzar por el comienzo. El comienzo en este caso es ubicar la filosofía en el tiempo y vamos a ver que el hombre comienza a filosofar en la edad antigua. Esto se da entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. 7 y 6, no 6 y 7. 7 y 6, recuerden que para nosotros que tenemos el calendario gregoriano, calendario cristiano, calendario occidental, ¿sí? Tenemos como hito el nacimiento de Cristo en el siglo I y lo posterior a Cristo comienza 2, 3, 4 y luego retrocede en la edad antigua, siglo I, 2, 3, 4. Entonces estamos acá con el nacimiento de Cristo, nos retrocedemos 7 años antes del nacimiento de Cristo y vemos que en este siglo antes del nacimiento de Cristo, 7, 6, nace la filosofía. ¿Dónde nace? Vamos a ver que actualmente corresponde a Turquía, o sea, lo que hoy es Turquía. Pero como en un primer momento los territorios se lograban por medio de las conquistas, ¿sí?, vamos a ver que Turquía en ese momento le correspondía a Grecia, ¿sí?, y nació en un pueblo llamado Mileto. En ese momento, Mileto, hoy Turquía. Antes entonces le pertenecía a Europa, ahora le pertenece a Asia Menor, ¿sí? Bien, si ustedes miran el mapa van a poder ver que Turquía es directamente donde termina el mar Mediterráneo, que luego hacia abajo encontramos donde nace Jesús propiamente, ¿no? En Jerusalén, Palestina, Irak, Irán, ¿no? Una zona donde choca, donde termina, donde confluye el mar Mediterráneo entre Europa, África y Asia, ¿no? Es muy importante que nos podamos ubicar en el tiempo. Bueno, ese es el momento en el tiempo. Pero ahora si uno tuviese que decir, ¿por qué el hombre comienza a filosofar? No pensó, o no filosofó, o no reflexionó, porque recuerden que el ser humano es el único ser sobre la tierra que está y que puede preguntarse ¿para qué está? ¿Por qué está? Transformar la realidad. Entonces vamos a ver nosotros que el origen, ahora vamos a ver el origen, el motivo que lo lleva a filosofar fue el siguiente. Antes del siglo VII, antes de que comenzara a surgir la filosofía entre el siglo VII y VI, encontramos a este hombre primitivo, mítico, no místico, mítico, porque creía en mitos, creía en dioses, creía en divinidades o creía en fuerzas ocultas, ¿no? Él pensaba que en realidad era igual o cosanguíneo con las plantas, con los animales, con los astros. No advertía que tenía una diferencia esencial con los demás seres existentes, ¿sí? Por eso hablaba del hermano Sol, la hermana Luna, por ejemplo.
Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que cuando en realidad el hombre o el ser humano, ¿no? Antes uno le decía hombre, ahora con el tema de la ideología de género uno tiene que explicar un poquito más, cuando el ser humano o la persona comienza a detectar esto de los mitos o de los dioses, surge la filosofía porque quiere dejar este tipo de creencias. Por ejemplo, el hombre mítico, el hombre primitivo o el hombre arcaico, que para un grupo de alumnos ya se los he explicado, creía, para otros no, creía, por ejemplo, en el dios Baco. El dios Baco es el dios del vino, por ejemplo, que fue conmemorado en la fiesta del sol que tuvimos hace unos 3 años atrás en San Juan. El año pasado creo que fue la difunta Correa y el anteaño pasado fue el tema del dios Baco. Es el dios del vino para ellos. Y en ese momento no le llamaban vino, sino que le llamaban néctar o el jugo de uva fermentado. Y ellos pensaban en ese momento que cuando ingerían este jugo de uva o este néctar, ¿sí? Al tomarlo en exceso, se poseían, ¿sí? los poseía el dios Baco. Entonces, si estaban mareados, si vomitaban, si no estaban con cierta estabilidad, era porque estaban poseídos por el dios Baco. Nosotros hoy, actualmente, no se nos ocurriría decir, mirá, tiene una posesión, está poseído por el dios Baco. Diríamos que en realidad que el efecto de esa conducta se debe a una causa, algo lo origina. Y eso es los efectos que produce esta sustancia o este elemento o este químico, ¿sí? En el cuerpo humano. O sea, lo que busca el despertar de la racionalidad o el dejar los mitos para pasar a la racionalidad es justamente esto, ver la relación entre efecto y causa. ¿Qué ha originado este efecto? Que no se lo atribuyan todo a los dioses, porque antes si había una peste, porque los dioses lo quisieron así. Si había una muerte, porque los dioses lo habían querido así. Si había un terremoto, porque los dioses lo habían querido así. Sin embargo, hoy se trata de buscar una causa, una relación, causa o efecto, y aquí surge el despertar de la racionalidad, el descubrir que el ser humano tiene una razón y que puede ir más allá de los hechos para ver justamente y dar esta explicación. Por eso es que se va a dar, con el origen de la filosofía, el paso del mito al logo. Se dejan los mitos para dar un logo, una lógica, una coherencia, una atenencia o una explicación relacional entre causa o efecto de los hechos. Entonces, ¿cuál es el origen de la filosofía? El deseo de dejar los dioses de lado para buscar una explicación racional. Y que de hecho vemos que en la edad contemporánea existen mitos todavía. Ay, si se cayó la sal, ay, si se rompió un espejo, si se pasa por debajo de una escalera, si se ve el gato negro, ¿sí? Si en realidad uno está batiendo unas claras a nieve que no la miren porque se va a cortar. De hecho, a un grupo también, ya se lo había explicado, en una oportunidad, una vecina me comentaba, ¿sí? En un lugar donde yo antes vivía, que su bizcochuelo había hecho un bizcochuelo casero y que le había salido muy bajito. Entonces ese es el efecto, que salió bajito. Y uno se pregunta cuál es la causa. Y la causa uno dice, bueno, abrió el horno, no lo batió bien, hubo algún elemento allí que influyó. Pero sin embargo ella la causa me decía que era que porque estaba menstruando, ¿no? Y hay muchas creencias aún en la edad contemporánea con respecto a la menstruación de la mujer o cuando la mujer está menstruando. No acercarse a tocar alimentos, en realidad, no montar o tocar un animal hembra porque uno la puede dejar estéril, por ejemplo, y se da en la edad contemporánea, ¿no? Entonces siguen habiendo aún creencias. Y el despertar de la racionalidad, o sea, de este tipo de creencias o de fuerzas ocultas o de divinidades. No estamos hablando de la religión. Otra explicación merece que lo vamos a ver con posterioridad, ¿no? El tema de la fe con respecto a estas verdades reveladas, ¿no? Entonces vamos a ver que, por un lado está al comienzo de la filosofía, el lugar exacto, y por el otro lado está el origen que lo lleva a filosofar. Entonces, en un primer momento, el ser humano comienza a filosofar con el fin de dejar los dioses o las divinidades de lado. Pero bueno, uno se explica, está bien, ya está, ahí surgió.
Pero ¿qué es lo que lo lleva hoy al hombre a filosofar o a pensar? Y en este caso, ustedes van a tener allí un práctico, una actividad que yo les he dado, de un filósofo alemán contemporáneo que nació en el año 1883, Karl Jasper, psiquiatra, filósofo que influyó mucho en la teología y que le tocó dar clases a los alumnos después de la Segunda Guerra Mundial. Ubíquense en este contexto, es como nosotros dando clases en épocas de pandemia, ¿no? Que algunos chicos vienen, otros no, algunas con problemáticas especiales en su casa por este tema de la pandemia. ¿Se imaginan a él que les tocó dar con alumnos que habían vivido una situación devastadora, ¿sí? Entonces él lo que comienza a hacer es ver la conducta, psiquiatra, del comportamiento para ver qué lo puede motivar al ser humano para que comience a pensar y descubrirle el sentido a la vida, ya que venía después de estos ataques que en realidad habían sido muy profundos también para la vida humana. Y Karl Jasper va a hablar de 3 motivos que lo llevan al hombre a filosofar. Ya no es solo el paso del mito al logos, eso ya pasó. Ahora va a ser el asombro, la duda y las situaciones límites. Son 3 los motivos que lo llevan al hombre a filosofar. Ustedes van a leer la copia de Karl Jasper, que es simplemente una carilla, en donde van a explicar en qué consiste el asombro, la duda, las situaciones límites, y van a dar ejemplos desde su experiencia personal. Ahora comenzamos nosotros a filosofar. ¿Qué te asombró en la vida? ¿Qué te admiró? ¿Qué te admira? ¿Y qué te llama la atención? Esto es filosofar. ¿De qué dudas? ¿Cuáles son tus dudas existenciales? ¿Sí? ¿Y cuáles son aquellas situaciones límites? Y esto me voy a hacer hincapié en explicarlo un poquito más porque no está tal vez muy claro en las copias. Esto lo deduzco porque a veces los alumnos lo leen y no lo alcanzan a comprender con profundidad. Las situaciones límites son aquellas situaciones en las cuales yo me encuentro conmigo misma. Yo creo que les había comentado el accidente de mis padres, ¿no? En donde yo siendo muy pequeña, 10 años, mis padres tenían un accidente automovilístico, quedó sola con 5 hermanos más, ¿no? Y esas son situaciones en las cuales uno lo paraliza, no puede pensar en otra cosa, lo aflige, toda su preocupación está en torno a esto. ¿Qué hago ahora? Porque si yo no tomo las riendas de qué hacer ahora, puedo sucumbir y caigo en manos de un psiquiatra, supongamos, ¿no? Porque no puedo conducir en realidad mis emociones. Situaciones límites son, ustedes han pasado, han vibrado o han sentido alguna situación así, tal vez, por ejemplo, han vivido la situación de que se han separado de un novio o de una novia y eso les ha preocupado mucho, de un chico o de una chica que querían, ¿sí? Y eso les ha preocupado mucho y les ha nubilado su capacidad de pensar y no les ha dicho, che, ¿querés comer algo? ¿Querés que salgamos? No, porque uno está pensando en otra cosa. Y eso ha sido una situación límite para uno, porque ha sido el dolor que ha cubierto mi alma y ha llevado o me lleva a que yo busque una solución de cómo salir de este estado. Entonces, primera actividad, van a leer el material que yo les doy, que está allí, que es un cuadernillo de filosofía. Van a leer esta actividad práctica y la van a hacer, porque dentro del mismo está la actividad de los presocráticos. Luego les voy a tratar de explicar qué es los presocráticos en otro vídeo para que ustedes lo puedan hacer a esa actividad. Cualquier cosa me dicen, suerte. Por lo pronto en esta semana no iría a clase, la próxima depende de salud pública, ¿sí? A ver qué me dice al respecto, ¿no? Bien, bendiciones y que tengan un buen fin. Hasta luego.